¿Por qué la gente se comporta de la forma como lo hace? Probablemente esta fue primero una pregunta práctica. ¿Cómo podría una persona anticipar y, por tanto, prepararse para lo que otra persona iba a hacer? Luego se tornaría práctica en otro sentido. ¿Cómo se podría inducir a una persona a comportarse de una cierta manera? Eventualmente se convirtió en el problema de entender y explicar el comportamiento. Siempre se le podría reducir a una pregunta acerca de las causas. La persona con quien estamos más familiarizados somos nosotros mismos. Muchas de las cosas que observamos inmediatamente antes de comportarnos ocurren en el interior de nuestro cuerpo y es fácil que las tomemos como causa de nuestro comportamiento. Los sentimientos se producen justamente en el momento preciso para servir como causas del comportamiento y durante siglos se les ha mencionado como tales. Nosotros suponemos que las otras personas sienten como sentimos nosotros cuando se comportan como nosotros nos comportamos.
operante. Cuando una unidad de comportamiento tiene la clase de consecuencias denominada reforzante, tiene mayor probabilidad de ocurrir de nuevo. Un reforzador positivo fortalece cualquier comportamiento que lo produzca, como por ejemplo, un vaso con agua es positivamente reforzante cuando tenemos sed, y si entonces llenamos un vaso con agua y lo bebemos, tenemos mayor probabilidad de hacerlo de nuevo en condiciones similares. Un reforzador negativo fortalece cualquier comportamiento que lo reduzca o le ponga fin, como por ejemplo, cuando nos quitamos un zapato que nos aprieta, la reducción de la presión es negativamente reforzante y tenemos mayores probabilidades de hacerlo de nuevo cuando nos apriete un zapato. El hecho de que el condicionamiento operante, como todos los procesos fisiológicos, sea un producto de selección natural, arroja luz sobre la pregunta de qué clase de consecuencias son reforzantes y por qué. Corrientemente se dice que una cosa es reforzante porque se siente, se ve, se huele o sabe bien, pero desde un punto de vista de la teoría evolucionista, la susceptibilidad de refuerzo se debe a su valor de supervivencia y no a ningún sentimiento asociado. Esto puede aclararse haciendo referencia a los reforzadores que desempeñan un papel en el condicionamiento de los reflejos. Por ejemplo, ciertos estímulos químicos en contacto con la lengua provocan salivación, porque su efecto ha contribuido a la supervivencia de la especie. Una persona puede decir que una sustancia tiene buen sabor, pero esa sustancia no provoca salivación porque tenga buen sabor. El comportamiento ocurre porque en el curso de la evolución se han seleccionado los mecanismos apropiados. Los sentimientos simplemente son productos colaterales de la condición responsables del comportamiento. Algunas veces se puede descubrir lo que refuerza a una persona simplemente preguntándole qué le gusta o cuáles son sus sentimientos sobre algo. Quereres, necesidades, deseos y anhelos. Algunos términos mentalistas se refieren a las condiciones que afectan tanto a la susceptibilidad de refuerzo como a la fortaleza del comportamiento ya reforzado. Usamos la palabra querer para describir un déficit. Ejemplo, un hombre hambriento quiere alimento en el sentido simple de que necesita alimento. Originalmente, necesidad significa fuerza violenta, restricción o compulsión, y todavía hacemos una distinción entre querer actuar y necesitar actuar. Pero para muchos fines los términos son intercambiables. Si conocemos el nivel de privación o de estimulación aversiva, podemos predecir con mayor precisión en qué grado puede ser reforzante un hecho dado y qué probabilidad hay de que una persona tenga el comportamiento pertinente. Si se hace posible el comportamiento, es fácil decir que lo causó, el deseo o la necesidad, en lugar de la privación o la estimulación aversiva, responsables del comportamiento, idea y voluntad. Las consecuencias que moldean y mantienen al comportamiento llamado operante no están presentes en el lugar donde ocurre la respuesta, se han convertido en parte de la historia del organismo. Una persona puede sentir o de otra manera observar algunas de las condiciones asociadas con la probabilidad de que se comporte de una manera dada, como por ejemplo, puede decir que tiene ganas de ir, que quiere ir o que le gustaría ir o que desea ir. Estos mismos términos se utilizan para identificar reforzadores como cuando te dicen tengo ganas de un trago, quiero un trago, me gustaría echar un trago o quisiera obtener un trago. Posiblemente la proposición tengo ganas de ir esté cerca de ahora me siento como me he sentido en el pasado cuando he ido y deseo ir. Puede ser una información de privación o de una carencia. Quiero, como hemos visto, está más cerca del informe de una pura probabilidad de acción, sea que la persona sienta u observe la probabilidad de una respuesta, sea que no lo haga y el hecho es simplemente que en cierto punto ocurre una respuesta. Este último ejemplo dado nos redacta una clara idea de lo que en este capítulo nos quiere decir sobre la idea y la voluntad de un individuo. Propósito e intención. Probablemente la acusación que más frecuente se hace contra el conductismo es que no puede referirse al propósito o a la intencionalidad. La fórmula estímulo-respuesta no tiene contestación,
pero el comportamiento operante es el campo mismo del propósito y la intención. Por su propia naturaleza se dirige al futuro. Una persona actúa con el fin de que suceda algo, y el orden es temporal. El término propósito se usaba antes comúnmente como verbo, como ahora se usa proponer. Me propongo ir es similar a pretendo ir. Si en cambio hablamos de nuestro propósito o intención de ir, es fácil suponer que los estímulos se refieren a cosas. Estas expresiones son convenientes, pero el hecho fundamental es que cuando la persona es consciente de su propósito, está sintiendo u observando introspectivamente una condición producida por el refuerzo. Muchos aspectos del debate sobre el propósito del comportamiento humano nos recuerda el debate acerca del propósito en la evolución. Sentimientos asociados con programas de refuerzo. La probabilidad de que una persona responda de una manera dada debido a una historia de refuerzo previo cambia cuando cambian las contingencias. Hay condiciones corporales asociadas que se pueden sentir u observar introspectivamente, y a menudo se las cita como causas de los estados o cambios de probabilidad. El refuerzo frecuente también da confianza. La persona se siente segura o con certidumbre de que tendrá éxito. Disfruta de un sentido de maestría, poder o potencia. Se dice que el niño adquiere un sentimiento de omnipotencia infantil. El refuerzo frecuente también produce y mantiene el interés en lo que la persona está haciendo. En todos estos casos, el comportamiento se atribuye erróneamente a los sentimientos y no a las contingencias responsables de lo que se siente. Por ejemplo, una persona sin amor es incapaz de emitir comportamientos dirigidos a la persona que ama. La persona está sola, puede sentirse solitaria. La condición esencial es que no hay con quien poder hablar o comportarse de otras maneras. Con frecuencia, el comportamiento del enfermo, del desamparado, del hombre sin amor o del solitario se atribuyen más a los sentimientos experimentados que a la ausencia de un ambiente familiar. Estímulos adversivo y castigo. Los estímulos adversivos, que generan gran cantidad de condiciones corporales sentidas o observadas introspectivamente, son estímulos que funcionan como reforzadores cuando se les reduce o se les extingue. Cuando se les relaciona de otras maneras con el comportamiento, tienen diferentes efectos. En el condicionamiento respondiente, si a un estímulo previamente neutro, como el sonido de una campana, lo sigue después de un intervalo un estímulo nocivo, como una descarga eléctrica, el sonido de la campana llega a provocar, primordialmente en el sistema nervioso autónomo, reacciones que se sienten como ansiedad. El sonido de la campana se ha convertido en un estímulo aversivo condicionado, que puede entonces tener el efecto de cambiar la probabilidad de cualquier comportamiento positivamente reforzado que se esté dando. Así, la persona entregada a una conversación animada puede empezar a hablar con menos energía o en forma más errática, o puede dejar de hablar en el momento en que se le acerca a alguien que le ha tratado de manera aversiva. Por otra parte, su comportamiento negativamente reforzado puede intensificarse y actuar más compulsivamente o actuar agresivamente o escapar. El castigo se confunde fácilmente con el refuerzo negativo, a veces llamado control aversivo. Las contingencias de castigo son exactamente lo contrario del refuerzo. Por ejemplo, cuando una persona golpea a un niño o lo amenaza con golpearlo porque se ha portado mal, está presentando un reforzador negativo en lugar de estar reiterándolo. Y cuando un gobierno multa a un infractor o lo encierra en prisión, está retirando un reforzador a una situación en la cual se puede reforzar un comportamiento en lugar de presentarle un refuerzo negativo. La mente en el comportamiento operante. En gran parte de este capítulo me he referido a los sentimientos o estados de la mente, que pueden interpretar como productos colaterales de las contingencias que generan el comportamiento. Nos resta considerar otros procesos mentalistas de los cuales se dice que son necesarios para que se dé un comportamiento operante. La mente no es simplemente un espectador, se dice que toma parte activa en la determinación del comportamiento. Por ejemplo, cuando la gente dispara contra alguien, se dice que las mentes asesinan,
no las armas, y que la mente de un hombre fue el instrumento directo y responsable de un asesinato. Pero realmente lo que mata a las personas son otras personas y no las mentes. El punto de vista de que la actividad mental es esencial para el comportamiento operante es un ejemplo de punto de vista que considera los sentimientos o los estados observados introspectivos como causalmente efectivos. ¿Ya terminaste? Gracias. Qué atenta eres. ¿Te gustaría un chocolate? Sí, claro. Gracias. ¿Y eso qué fue? ¿Quieres que sea lindo con Penny? Pienso que ofrecerle un chocolate cae dentro de la definición de lindo. Sí, es cierto, pero según mi experiencia, tú no. Lo siento, Sheldon, casi me siento en tu lugar. ¿En serio? No lo había notado. Toma un chocolate. Gracias. ¿Cómo se llama esta caricatura? Yoshikuru, dime un samurái. No es una caricatura, es anime. Anime. Conocí a una chica en la escuela llamada Anna May. Anna May Fletcher. ¿No te incomodo? Estoy hablando mucho. Disculpa. Zip. Gracias. ¿Un chocolate? Sí, porfitas. Hola, Kim. ¿Sí? ¿Sabes qué? Espera un segundo, hablaré desde el pasillo. ¿Chocolate? Nunca adivinarás quién te está reemplazando en el trabajo. Bien. Sé lo que estás haciendo. ¿En serio? Sí. Usas chocolate como un refuerzo positivo para lo que consideras un buen comportamiento. Muy bien. ¿Un chocolate? No, no quiero chocolate. Sheldon, no puedes entrenar, pues no deberías. A ti no se te puede complacer, Leonard. No estabas contento con mi anterior forma de tratarla. Así que voy a emplear técnicas de condicionamiento operante basado en los trabajos de Tordine y Shiner. Dentro de una semana, pienso que podré hacerla saltar de la piscina equilibrando una pelota con su nariz. No, esto lo vas a parar ahora. Ay, no estoy sugiriendo que en verdad la voy a hacer saltar de la piscina. Creí que el Bazinga estaba implícito. Solo estoy moldeando su personalidad, limando imperfecciones, si así lo prefieres. No, no vas a limar a Penny. ¿Estás diciendo que se me prohíbe aplicar un protocolo científicamente válido para mejorar nuestras vidas? Así es. Lo tienes prohibido. ¡Perro malo! Percibir. Tal vez el problema más difícil con que se haya enfrentado el conductismo haya sido el tratamiento del contenido de la conciencia. ¿Acaso no estamos todos nosotros familiarizados con los colores, sonidos, gustos y olores que no tienen contrapartida en el mundo físico? ¿Cuál es su lugar en la explicación conductista? Se cree que la respuesta se encuentra en el papel especial que se asigna a los estímulos en el análisis operante. Perceptor o receptor. Según el punto de vista tradicional, la persona responde al mundo que la rodea en el sentido de actuar sobre él. Etimológicamente, tener experiencia del mundo es probarlo, y percibir es captarlo, tomarlo y poseerlo. El punto de vista opuesto de todas las versiones del conductismo es que el ambiente es el que toma la iniciativa y no el individuo que la percibe. El reflejo fue un ejemplo muy claro y la versión estímulo-respuesta del conductismo se acomodó al mismo patrón.
El control de estímulos del comportamiento operante. El ambiente afecta a un organismo antes, lo mismo que después, de que éste se comporte. Al estímulo y a la respuesta agregamos la consecuencia, y esta no es solamente el tercer término de una secuencia. Como resultado del lugar que ocupa en estas contingencias un estímulo que está presente cuando se refuerza una respuesta, adquiere cierto control sobre la respuesta. Sin embargo, si se la refuerza solo cuando está presente una propiedad particular, tal propiedad adquiere un control exclusivo a través de un proceso llamado discriminación. Condiciones que afectan lo que se ve. Nosotros no somos simplemente captadores del mundo que nos rodea. Respondemos a él de maneras peculiares debidas a lo que ha sucedido cuando hemos estado en contacto con él. Y de la misma manera que el condicionamiento operante no significa que la persona infiera lo que ocurrirá cuando actúa. Así también el control ejercido por los estímulos no significa que infiera lo que existe en el mundo que lo rodea. En otras palabras, una persona ve una cosa como si fuera otra cuando la probabilidad de ver la segunda es más alta y el control que ejerce la primera. Podemos decir que los psicólogos de la Gestalt han afirmado que ciertos tipos de patrones fuerzan al organismo a percibirlos de ciertas maneras. Esta puede ser una de las explicaciones. Experiencia contra realidad. Las grandes diferencias en lo que se ve en diferentes momentos en un lugar determinado sugieren que el estímulo no se puede describir en términos puramente físicos. Se dice que el conductismo está en el error cuando no reconoce que lo importante es cómo le parece la situación a la persona o cómo la persona interpreta la situación. Se dice que el cerebro utiliza datos, elabora hipótesis, hace selecciones, etc. De la misma manera que antes se decía que lo hacía la mente. En la explicación conductista es la persona quien hace estas cosas, pero observamos simplemente que una persona responde a un ambiente concreto. La evidencia de sus sentidos, debido al hecho de estar expuesto a las contingencias de las cuales ha formado parte ese ámbito. No tenemos razones para decir que ha almacenado información que ahora utiliza con el fin de interpretar la evidencia de sus sentidos. Los psicofísicos han explorado muy rigurosamente la correspondencia entre la experiencia y la realidad. Los primeros psicólogos como Wundt y Titchener trataron de descubrir lo que la persona veía, bajo el exclusivo control de los estímulos actuales, libres de los efectos de la exposición previa. El observador entrenado describía sus sensaciones sin caer en el error del estímulo. Es decir, describir lo que se está mirando como si nunca antes se lo hubiera visto o nunca se lo hubiera podido aprender nada acerca de ello. Debía haber una mancha de color en lugar de un objeto. Debía sentir un sabor salado en lugar de gustar la sal. Debía sentir calor en lugar del calor del sol sobre su piel. Entre todas las grandes explicaciones mentalistas, la del entendimiento o conocimiento de los empiristas ingleses es la que ha tenido el más ignominioso destino. Se ha visto reducida a la fisiología del ojo y del oído. Cuando la realidad es más compleja, es más fácil la aclaración. La teoría de la copia. La teoría de la copia de la percepción es muy convincente respecto de los estímulos visuales. Estos se copian frecuentemente en obras de arte, lo mismo que en los sistemas óptimos de los espejos y los lentes, y por tanto no es difícil de imaginar algún sistema plausible de almacenamiento. El argumento no es de ninguna manera convincente en el campo del sabor y el olor, donde no es fácil imaginar copias distinguibles de la realidad y raras veces o nunca se hace en el caso del tacto. Cuando sentimos una textura de una hoja de papel, sentimos el papel, no una representación interna. Posiblemente no necesitamos copias de los sabores, los olores ni los tactos, porque ya estamos en contacto físico con ellos, y probablemente por la misma razón es por la que se dice que sentimos los estados internos como el hambre o la ira, y no copias de ellos. El problema está en que la idea de una copia interna no aporta nada a la explicación del control sensorial, ni a la psicología o a la fisiología de la percepción. Ver en ausencia de la cosa vista.
Cuando una persona recuerda algo que vio una vez o tiene fantasías o sueños, con seguridad que no está bajo el control de un estímulo actual. Después de oír varias veces una pieza musical, una persona puede oírla cuando no está sonando, aunque probablemente no con la misma riqueza o claridad. La mente y el control de estímulos. Cuando una persona está fuera de contacto con la realidad, se dice que su mente está vagando o posiblemente que está ausente. El verbo importar a menudo significaba simplemente responder. Alertamos a una persona para que tenga cuidado al pasar bajo un cielo raso bajo, queriendo dar a entender simplemente que debe mirarlo y responder a él. En este sentido, pedimos a alguien que cuide a los niños, y ese alguien puede quejarse de que los niños no le prestan atención a él. Cuando el operacionismo condujo al estudio de los procesos de discriminación en lugar de las sensaciones, se consideró que las personas miraban y atendían al mundo real. Ya no informaban sobre sus percepciones o sensaciones, informaban acerca de estímulos. De nuevo, en el mundo estaba donde les correspondía. El tema se hace crítico cuando pasamos a la diferencia entre ver una cosa y ver lo que uno está viendo. Si dentro del cuerpo en ningún momento hay copias de las cosas, entonces todo lo que se puede ver introspectivamente es el acto de ver. Y esto es lo que se informa cuando se le pregunta, ¿ves aquello?